Cuando Esteban divisó a aquel muchacho enjuto, erguido frente al acceso de la vivienda desmoronada, sosteniendo un leño como si fuera una espada, dispuesto a proteger a su madre encinta de cualquier peligro, algo en lo más profundo de su ser se quebró. No era un intruso lo que había hallado, era un linaje olvidado por el mundo, y él, quien había prometido jamás abrir su corazón de nuevo, estaba a punto de tomar la determinación que salvaría no 2 existencias, sino 3, incluyendo la suya. Acompáñame hasta el desenlace de este relato, pues descubrirás que a veces el destino sitúa a seres olvidados en nuestro sendero para sanar heridas que ni siquiera percibíamos que aún supuraban. Si crees en las segundas oportunidades, comparte ahora mismo en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas. Tu apoyo es el aliento que impulsa estas narraciones. Y si esta historia te conmueve, si sientes que te toca el alma, te pido que nos regales un me gusta y, sobre todo, que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, sé parte de esta hermandad de espíritus que valoran los relatos de fortaleza y esperanza. A quienes ya nos acompañan, nuestro más sincero agradecimiento por ser parte de este viaje. Y a ti, que aún no te has suscrito, te extiendo una invitación irresistible a formar parte de algo más grande, a encontrar un espacio donde la esencia humana se revela en cada cuento. Tu presencia aquí es un tesoro. En los postreros años del siglo XIX, la inmensidad patagónica, en el extremo sur de Argentina, era escenario de incontables dramas humanos. Mujeres abandonadas a su suerte, hombres que erigían imperios de soledad, familias enteras que se desvanecían en los pliegues olvidados del territorio, sin que alma alguna se preocupara por su destino. La vastedad de la región, las distancias que desafiaban la voluntad y la furia de los elementos, propiciaban que muchos simplemente desaparecieran entre un asentamiento y otro, tragados por la estepa indómita, por los vendavales helados, por el olvido conveniente de quienes preferían no mirar. Fue en uno de esos parajes sin nombre en los mapas, donde el rastro de las carretas se desdibujaba entre lomas cubiertas de pastizales y árboles cuyas ramas se retorcían en gestos de agonía por el viento incesante que se alzaba la estancia de Esteban. No era la propiedad más extensa de la comarca, pero su solidez era innegable, sus campos, meticulosamente cuidados, con alambrados que desafiaban el paso del tiempo. El ganado pastaba con placidez en los verdes potreros, y la casa principal, construida con maderas nobles, era obra de sus propias manos, levantada tabla por tabla en su juventud, cuando el futuro aún le sonreía con promesas. Esteban, a sus 36 años, poseía una constitución robusta, forjada por una vida de esfuerzo desde temprana edad. Sus manos, curtidas y fuertes, conocían el rigor de la tierra antes de que el sol asomara en el horizonte. Su rostro, marcado por el sol y el viento, ocultaba una profunda amargura, velada por una actitud reservada y distante con todos. El matrimonio había sido una posibilidad lejana, un sueño que se desvaneció abruptamente, dejándole el corazón sellado con un candado cuya llave había arrojado a un abismo de olvido. Ahora, su existencia transcurría en la soledad de aquella inmensidad verde, resignado a un destino sin compañía. Su rutina era un ciclo inquebrantable. El canto del gallo, aún somnoliento, marcaba el inicio de su día. Un café negro, sin azúcar, y pan duro remojado en leche constituían su frugal desayuno antes de partir hacia las labores del campo, mucho antes de que el rocío se evaporara por completo. Reparaba cercas, marcaba terneros, preparaba la tierra para la siembra de maíz y legumbres, cosechaba lo que la estación ofrecía y vendía el excedente en el pueblo más cercano, a 3 horas de cabalgata. Al atardecer, regresaba cubierto de polvo rojizo, se aseaba en una palangana en el cuarto de servicio, cenaba en silencio frente a la pared y se retiraba temprano, pues al día siguiente el ciclo se reiniciaba con implacable exactitud. La casa, de dimensiones generosas, resultaba excesiva para un solo habitante. 4 habitaciones permanecían desocupadas, una mesa larga solo veía una silla utilizada, y en la espaciosa cocina el eco de las ollas resonaba con cada movimiento.
En aquellas paredes, robustas y bien construidas, faltaba lo esencial: la vitalidad, la risa, una voz que lo llamara desde otra estancia, un motivo para regresar apresuradamente del campo. Esteban era consciente de esta carencia, pero se esforzaba por ignorarla, pues admitir la soledad era reconocer que quizás había malgastado años de su vida, encerrándose por causa de una mujer que no merecía tanto padecimiento. Era más sencillo sumergirse en el trabajo hasta el agotamiento, caer en la cama demasiado exhausto para reflexionar y reiniciar al día siguiente sin cuestionar nada. Así, los años se sucedían, desprovistos de celebraciones, de sorpresas, de cualquier evento que rompiera la monotonía de una existencia funcional, pero carente de significado. Aquella mañana de jueves, el cielo se extendía inmaculado, con esa pureza que solo se observa en el interior, un azul profundo, sin una sola nube, y el aire traía consigo el aroma a tierra fértil, mezclado con la fragancia dulce de las flores del chañar que crecía junto al arroyo. Esteban inspeccionaba el alambrado del límite norte de su propiedad, una zona que rara vez visitaba, pues allí no había pasto productivo, solo un monte ralo y una edificación antigua cuyo origen apenas recordaba, que era una choza de barro y paja que debió pertenecer a algún antiguo residente, quizás un aparcero que trabajó para el dueño anterior, o un refugio de arrieros que transitaban la región en épocas pasadas, transportando mercancías. Él mantenía la estructura en pie más por obstinación que por necesidad, pero hacía años que nadie se acercaba por allí. La vegetación había crecido a su alrededor. El techo de paja presentaba agujeros, las paredes se desprendían en varios puntos. Por eso le extrañó ver humo. No era una humareda densa de incendio, sino una columna delgada y controlada, del tipo que emana de una estufa encendida para cocinar. Esteban sintió una opresión en el pecho, una extraña mezcla de irritación y curiosidad. Alguien había invadido sus tierras, se había instalado en aquella casa como si fuera suya, y ahora vivía allí sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Podía ser cualquier cosa: un desertor del ejército escondiéndose, un ladrón de ganado esperando la noche para atacar, un hambriento sin rumbo que encontró un techo y decidió quedarse. Esteban giró el caballo en dirección al humo, su mano instintivamente verificando si el facón de cabo de asta estaba firme en la vaina sujeta al cinto. No iba a atacar a nadie sin necesidad, pero tampoco iba a permitir que un intruso se apoderara de lo que era suyo. El sendero hasta la choza estaba cubierto de pasto crecido hasta la rodilla, ramas bajas de caldén que arañaban las piernas, piedras sueltas que hacían que el caballo pisara con cautela. Cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca para ver bien la construcción, Esteban tiró de las riendas y se detuvo. La casa estaba ocupada, sin duda alguna. Había ropa tendida en una cuerda atada entre dos árboles, prendas sencillas y remendadas secándose al sol. Había un balde de lata boca abajo, cerca de lo que quedaba del pozo en la parte trasera. Había leña apilada con cuidado al lado de la puerta y, lo más curioso, alguien había limpiado el patio alrededor, barrido las hojas secas e incluso plantado unos pies de acelga y de mandioca en un pequeño cantero improvisado a la derecha de la casa. Esteban bajó del caballo despacio, ató las riendas a un tronco y se acercó a pie, pisando con cuidado para no hacer ruido innecesario. Se detuvo a pocos metros de la puerta que estaba entreabierta y gritó con voz grave y autoritaria: «¿Quién está ahí dentro? Salga ahora con las manos donde pueda ver». Hubo un silencio tenso que duró demasiado. Luego un ruido rápido de muebles siendo arrastrado, pasos apresurados en el suelo de tierra batida, un llanto ahogado que sonaba a niño pequeño intentando no hacer ruido. La puerta se abrió rechinando en las bisagras oxidadas, y lo que Esteban vio hizo que toda la rabia que estaba creciendo dentro de él se disipara al instante. En el umbral de la puerta, una mujer joven de extrema delgadez y rostro pálido evidenciaba la falta de alimento. Sostenía su abultado vientre de embarazada con una mano, mientras con la otra empujaba a un niño detrás de sí. Su vestido, de algodón descolorido,
Estaba tan remendado que era difícil discernir su color original. El cabello oscuro, recogido de cualquier manera con un trozo de cuerda, enmarcaba unos ojos castaños que miraban a Esteban con una extraña mezcla de terror puro y una dignidad obstinada que se negaba a ceder, incluso en la peor de las situaciones. Y el niño fue lo que más conmovió a Esteban. Debía tener unos 9 o 10 años, descalzo, con una camisa blanca sucia y un chaleco raído, sosteniendo en la mano una ramita fina que apuntaba a Esteban como si fuera una lanza de guerra. Sus ojitos, muy abiertos, llenos de lágrimas que se negaba a derramar, mostraban una valentía desesperada, la de quien lucharía hasta el último aliento para defender a su madre. «Por favor, señor», dijo la mujer. Su voz, temblorosa, intentaba sonar firme. «No nos eche. Se lo ruego. No tenemos a dónde ir. No nos queda nadie». Esteban bajó la mano que había ido instintivamente hacia el facón, sin apartar la vista de aquella escena que parecía sacada de una pesadilla. «¿Quién es usted?», preguntó, tratando de mantener un tono serio pero sin lograr ocultar por completo la preocupación que comenzaba a invadirlo. «Mi nombre es Isabel. Estas son mis tierras», dijo él. Pero la frase salió sin la dureza que pretendía. «¿Sabe que está invadiendo propiedad ajena?». «Lo sé, señor», respondió ella rápidamente, su voz volviéndose más desesperada con cada palabra. «Lo sé, y le pido perdón, pero no tenía elección. Me trajeron aquí y me dejaron. Dijeron que volverían, pero han pasado semanas y nadie ha aparecido. Estábamos muriéndonos de hambre en el camino. Encontré esta casa abandonada y pensé que podría quedarme solo hasta tener fuerzas para seguir viaje. Arreglé todo, limpié, no rompí nada, incluso planté algunas cosas para no ser una carga. Si usted quiere, yo trabajo, haré lo que sea necesario, solo no nos eche, por el amor de Dios». Esteban miró a su alrededor. Vio la pobreza de aquellas 2 vidas resumida en media docena de bultos de tela atados con lianas, una olla vieja abollada en varios puntos cerca de la estufa de piedra improvisada, una estera rasgada en un rincón sirviendo de cama. Volvió a mirar al niño, que aún sostenía la ramita con sus manitas temblorosas, a la mujer que lo encaraba con una mezcla de orgullo herido y súplica pura, a la barriga grande que indicaba que pronto habría otra boca que alimentar. Y de repente, sin entender bien por qué, Esteban recordó su propia situación 3 años atrás. Recordó el día en que descubrió que Florencia, la mujer con la que iba a casarse, había huido la víspera de la boda con Ramiro, su mejor amigo, el socio en quien confiaba como si fuera un hermano. Recordó la humillación pública, la fiesta cancelada, los invitados cuchicheando, el dinero que ambos se llevaron y que él había juntado centavo por centavo. Recordó el dolor, la rabia, la soledad que dolió más que cualquier herida física. Recordó el desamparo, la sensación de no tener a nadie en el mundo entero que se preocupara realmente por él. Y algo dentro de Esteban, algo que había estado encerrado y oxidado durante años, se dio. «Baja esa ramita, muchacho», dijo con voz más suave mirando al niño. «No voy a lastimar a nadie aquí». El niño dudó, miró a su madre, pidiendo permiso en silencio. Isabel asintió lentamente, y el niño bajó el brazo, pero no soltó la ramita. Esteban dio un paso hacia adelante despacio, como quien se acerca a un animal asustado. «¿Tienen hambre?». Isabel apretó los labios, el orgullo luchando con la necesidad brutal. Acabó asintiendo, la voz saliendo casi inaudible. «Hace 3 días que solo comimos mandioca cocida en agua». Esteban sintió el pecho oprimirse con fuerza, cerró los ojos por un segundo, tomando una decisión que sabía que cambiaría todo, pero que aún así no podía evitar. Cuando abrió los ojos de nuevo, dijo con firmeza: «Recojan sus cosas, irán a la casa principal conmigo. Allí hay comida de verdad, hay cama, hay agua limpia». Isabel abrió los ojos, incrédula. «¿Está hablando en serio, señor?». «Sí», respondió él, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Y no es un favor, es lo correcto». Isabel comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que corrían por su rostro sucio de tierra mientras apretaba la barriga con ambas manos,
como si necesitara sujetarse para no desmoronarse. El niño también comenzó a llorar, pero ahora era un llanto de alivio mezclado con incredulidad, no más aquel miedo paralizante de antes. Esteban se dio la vuelta para darles tiempo a recomponerse y habló por encima del hombro. «Esperaré aquí afuera. Cuando estén listos, síganme, y no se preocupen por nada. Mientras estén bajo mi techo, nadie les pondrá una mano encima». Oyó el ruido de movimiento allí dentro, cosas siendo juntadas a toda prisa, sollozos ahogados, susurros bajos entre madre e hijo. Mientras esperaba apoyado en un árbol, Esteban miró el cielo azul sin nubes, los árboles alrededor, meciéndose con la brisa cálida, el humo que aún subía fino de la chimenea de piedra. Y por primera vez en 3 años, desde el día en que Florencia lo dejó plantado en el altar, sintió que quizás, solo quizás, había encontrado un propósito mayor que simplemente trabajar hasta caer de cansancio todos los días. Quizás el valor de un hombre no residía en el tamaño de la propiedad que acumulaba, sino en el tamaño del corazón que aún lograba mantener vivo debajo de toda aquella dura coraza que construyó para no sentir dolor. Minutos después, Isabel salió de la casa con 2 bultos colgados de los hombros, sosteniendo la mano del niño con fuerza. Era todo lo que poseían en el mundo entero. Esteban comenzó a caminar delante, abriendo el camino entre el pasto alto, y ellos lo siguieron en silencio. El trayecto hasta la casa principal tomó casi media hora de caminata lenta, pues Isabel estaba demasiado exhausta y su abultado vientre dificultaba cada paso. Esteban disminuía el ritmo cada vez que notaba que ella se quedaba atrás, sin decir nada, solo esperando con paciencia hasta que recuperara el aliento. Cuando finalmente la construcción apareció entre los árboles, sólida y bien cuidada, con sus paredes de madera oscura y una espaciosa galería, Isabel soltó un suspiro bajo, que era mitad admiración, mitad temor de que todo aquello fuera una ilusión a punto de desvanecerse. Esteban subió los escalones de la galería y abrió la puerta, haciéndoles una señal para que entraran. «Vamos», dijo, «esta casa es demasiado grande para un solo hombre. Hay habitaciones de sobra, hay comida en la despensa». Isabel entró despacio, pisando como quien pisa en suelo sagrado, mirando a su alrededor los muebles de madera maciza, la mesa grande, las ollas de hierro colgadas en la pared de la cocina, todo lo que representaba una vida que ella nunca había conocido de cerca. Esteban les mostró una habitación en la parte trasera, sencilla pero limpia, con una cama cubierta por una colcha de retazos y una ventana que daba al patio, donde crecía un viejo árbol de mango. «Aquí puede ser de ustedes», dijo. «Hay un colchón firme, mantas si la noche se enfría y la puerta cierra por dentro si quieren privacidad». Isabel colocó los bultos en el suelo con cuidado, como si temiera que un movimiento brusco hiciera desaparecer todo. El niño se sentó en la esquina de la cama, aún aferrado a la ramita, con los ojos muy abiertos ante todo. Esteban salió, regresó con una palangana de agua limpia, un trozo de jabón de sebo y una toalla. «Pueden lavarse, cambiarse de ropa si tienen otra. Después vengan a la cocina. Prepararé algo para comer». Isabel sostuvo la palangana como si fuera un tesoro. «Gracias, señor», murmuró con la voz embargada. «Gracias de corazón». Él asintió con la cabeza, salió y cerró la puerta, dejándolos solos. Se apoyó en la pared del pasillo por un momento, respirando hondo, tratando de entender lo que acababa de hacer. Había abierto la puerta de su casa, de su vida, a 2 personas completamente extrañas. No sabía bien de dónde venían, no sabía de qué huían, no sabía si se quedarían una semana o un mes, pero sabía en lo más profundo de su ser, donde uno sabe las cosas sin necesidad de explicación, que nada sería como antes de aquel día. En la cocina, Esteban encendió la estufa de leña, sopló las brasas hasta que prendieron bien y comenzó a preparar comida de verdad. Puso arroz a cocinar en la olla grande de hierro, sazonó los frijoles que ya estaban en remojo desde la noche anterior. Frió unos huevos de campo en manteca, cortó rebanadas gruesas de pan casero que él mismo había horneado 2 días antes. Calentó leche fresca de la ordeña de la mañana mientras revolvía las ollas.
Pensaba en lo extraño que era cocinar para más gente después de tanto tiempo haciéndolo todo solo. La casa parecía diferente, solo con aquella nueva presencia en la parte trasera, como si las paredes hubieran despertado de un sueño muy largo. Cuando todo estuvo listo, llamó en voz alta. Isabel apareció en la puerta de la cocina con el niño a su lado, ahora con los rostros limpios, mostrando facciones más delicadas. El cabello de ella aún mojado, recogido hacia atrás, el niño con la camisa lavada, pero aún raída. Se sentaron a la mesa algo incómodos, esperando permiso como quien no está seguro de poder realmente tocar aquella abundancia. «Coman con ganas», dijo Esteban mientras servía los platos con generosidad. «Hay más en la olla si necesitan». Isabel comenzó a comer despacio, masticando cada bocado como si doliera de tan bueno, como si su cuerpo hubiera olvidado por completo lo que era la comida de verdad, sazonada con esmero. El niño atacó el pan con aquella hambre desesperada de días sin comer bien, pero aún miraba a Esteban de reojo, desconfiado, listo para tomar a su madre y salir corriendo si algo parecía mal. Esteban comió en silencio, observando a los dos al otro lado de la mesa, y sintió algo extraño acomodarse en su pecho. La mesa ya no estaba vacía, la casa ya no estaba silenciosa, y él, por primera vez en 3 años, desde que Florencia lo dejó, no se sentía completamente solo en aquel espacio enorme que construyó, pero nunca logró llenar. Era una sensación extraña, algo incómoda, porque removía cosas que él había enterrado profundamente, pero al mismo tiempo era buena, como beber agua helada después de horas bajo el sol ardiente. Después de la comida, Isabel insistió en lavar los platos. Esteban la dejó, viendo que ella necesitaba sentir que estaba contribuyendo de alguna manera, que no era solo una carga. Mientras ella lavaba y el niño secaba los platos con un paño, él se quedó en la galería fumando su cigarrillo de chala liado al momento, pensando en todo y en nada al mismo tiempo. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El viento traía olor a monte y a tierra buena, y desde dentro de la casa llegaba el sonido de la loza chocando, de agua corriendo, de voces bajitas conversando. Sonidos simples que llenaban el vacío de una manera que ninguna cerca bien hecha o ganado gordo jamás había logrado. Cuando Isabel terminó y se acercó a la galería, limpiándose las manos en el delantal raído que se había puesto sobre el vestido, se detuvo a su lado y permaneció en silencio por un tiempo. Finalmente habló, la voz saliendo muy bajita. «Necesito saber una cosa, señor. ¿Qué quiere a cambio de todo esto? Necesito saber la verdad. No quiero ilusiones». Esteban la miró. Vio la desconfianza justa en sus ojos, esa protección de madre que ya había aprendido de la peor manera que nada es gratis en este mundo. «No quiero nada a cambio», respondió él con toda la sinceridad que pudo poner en su voz. «No soy ese tipo de hombre. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten, con respeto, con dignidad. Cuando quieran irse, se irán. Hasta entonces, consideren esta casa como su refugio también». Isabel estudió su rostro por un largo tiempo, buscando mentiras, buscando segundas intenciones ocultas detrás de las palabras bonitas. No encontró nada más que cansancio, soledad y una bondad algo oxidada, pero aún viva debajo de la dura coraza. «¿Por qué hace esto, señor?», preguntó. «¿Usted ni siquiera nos conoce?». Esteban tardó en responder. Cuando finalmente lo hizo, la voz salió ronca, cargada de una verdad que él mismo estaba descubriendo en ese momento. «Porque sé lo que es estar solo sin tener a nadie. Sé lo que es ser dejado atrás. Y no quiero que ustedes sientan eso. Si puedo ayudar, ayudaré, así de simple». Así, Isabel sintió que las lágrimas subían de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza pequeña, pero obstinada, comenzando a renacer lentamente. «Gracias», susurró. «No le daremos problemas, lo prometo». Esteban asintió con la cabeza. «Lo sé. Ahora vaya a descansar. Mañana hablaremos más. El día ha sido largo para todos». Isabel entró con el niño, llevándolo de la mano.
Esteban se quedó en la galería hasta que la noche engulló por completo el día, viendo las primeras estrellas aparecer en el cielo limpio. Y cuando finalmente entró, cerró la puerta, apagó las lámparas y se fue a acostar. Sintió por primera vez en años que la casa no estaba muerta. Estaba respirando de nuevo y él, sin saber exactamente cómo o cuándo, acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Había dicho sin palabras aún, pero con actos claros: yo los cuidaré, y ese cuidado pronto descubriría, transformaría no solo la vida de ellos, sino principalmente la suya propia, porque a veces el destino no envía ángeles con alas y aureola para salvarnos. A veces envía a una mujer olvidada, a un niño con una ramita en la mano y un humo fino subiendo entre los árboles, y nos corresponde a nosotros elegir si cerramos la puerta o abrimos el corazón. Los primeros días transcurrieron en un silencio cauteloso, de esos en los que cada uno evalúa al otro sin querer parecer que lo hace. Isabel se levantaba antes del amanecer y preparaba café en la estufa de leña, pero no se servía hasta que Esteban regresaba de la ordeña. Joaquín circulaba por la casa como un gato arisco, siempre atento, siempre listo para tomar a su madre y salir corriendo si algo parecía mal. Y Esteban, él seguía su rutina habitual, pero ahora regresaba a casa con una sensación diferente en el pecho, mitad miedo de encontrar la casa vacía de nuevo, mitad miedo de acostumbrarse demasiado a verla llena. En los primeros desayunos, las conversaciones eran breves, prácticamente inexistentes. Esteban comía mirando su plato. Isabel cortaba el pan en pequeños trozos para Joaquín, que masticaba despacio, sin apartar la vista del hombre sentado a la cabecera de la mesa. Era como si todos estuvieran aprendiendo un nuevo baile, tratando de no pisarse los pies, descubriendo el ritmo poco a poco. La casa se iba ajustando a aquella nueva presencia. Los muebles iban perdiendo ese aire de abandono. Las habitaciones iban cobrando vida de nuevo con pequeños detalles. Una flor silvestre que Isabel colocó en un vaso de agua sobre la mesa. Un dibujo que Joaquín hizo con carbón en la pared de la habitación y que Esteban fingió no ver. El aroma a comida sazonada con esmero, que no existía hacía años en aquella cocina. Fue al cuarto día cuando algo cambió. Esteban regresó del campo más temprano de lo normal, trayendo en las manos algo envuelto en un paño viejo. Encontró a Joaquín sentado solo bajo el árbol de mango del patio, removiendo la tierra rojiza con la ramita, dibujando lo que parecían ser casas y cercas. El niño lo miró de reojo, tenso. Su cuerpo se puso rígido, como si se preparara para huir. Esteban se detuvo a unos pasos de distancia, respetando su espacio, como quien se acerca a un pájaro asustado que puede volar en cualquier momento. «Esto lo conseguí en el pueblo ayer», dijo con voz grave y pausada. «Pensé que te gustaría». Extendió el envoltorio. Joaquín miró el paquete como si fuera una trampa. No se movió, no dijo nada. Solo se quedó mirando con esa desconfianza de quien aprendió demasiado pronto que los regalos siempre tienen un precio oculto. Esteban colocó el envoltorio en el suelo, a medio camino entre ellos, y se alejó despacio. «Puedes abrirlo cuando quieras», dijo simplemente, y entró en la casa sin mirar atrás. Isabel, que observaba todo desde la ventana de la cocina con su abultado vientre apoyado en el marco, sintió un nudo en la garganta. Aquel hombre entendía las cosas sin que nadie tuviera que explicarlas. Comprendía que la confianza no se compra con regalos, sino que se construye con paciencia y respeto por el tiempo del otro. Horas después, cuando el sol ya se ponía y teñía todo de dorado, Esteban regresó a la galería para fumar su cigarrillo de chala del final del día. El envoltorio ya no estaba donde lo había dejado. Miró a su alrededor discretamente y vio a Joaquín aún bajo el árbol de mango, pero ahora con algo en su regazo. Era una pequeña honda, hecha de una horquilla de guayabo bien elegida, con una buena goma elástica y cuero suave para apoyar la piedra. Una cosa sencilla, pero hecha con esmero. El niño sostenía la honda con ambas manos, mirándola como quien mira un tesoro raro. Y por primera vez, desde que había llegado, tenía algo parecido a una sonrisa en las comisuras de la boca. Esteban desvió la mirada rápidamente para no avergonzarlo, pero por dentro
Sintió algo cálido subir desde el estómago hasta la garganta. Era la sensación de ser útil, de haber marcado una diferencia, aunque pequeña, en la vida de alguien. ¿Cuántos años hacía que no sentía eso de verdad, sin ser solo el trabajo mecánico de reparar cercas y sembrar la tierra? Aquella noche, después de que todos se habían retirado, Esteban se quedó en la galería más tiempo de lo habitual, contemplando las estrellas que brillaban enormes en el cielo limpio del interior. Pensaba en su propia vida, en aquellos 36 años que parecían haber sido construidos ladrillo a ladrillo, con rabia y terquedad. Recordaba el día en que descubrió lo de Florencia y Ramiro, el dolor que dolió más que cualquier herida física, porque era una doble traición, de la prometida y del mejor amigo al mismo tiempo. Florencia era hermosa, hija de un próspero comerciante del pueblo, y cuando mostró interés en él, Esteban pensó que finalmente había encontrado a alguien que veía valor en él. Pasó meses planeando la boda, juntó cada centavo, compró un anillo de oro, encargó el vestido caro, alquiló el salón de la iglesia, invitó a medio pueblo. La víspera del gran día, ella desapareció. Dejó solo una breve nota diciendo que había huido con Ramiro, que los dos se amaban de verdad, que Esteban era un buen hombre pero no era el suyo. Se llevaron consigo el dinero que él había guardado en una caja de madera, una suma considerable que sería para la fiesta y para comenzar su vida. La humillación pública fue devastadora. La gente cuchicheaba en las calles, lo señalaba al pasar, le mostraba una lástima fingida que dolía más que el odio declarado. Esteban se cerró después de aquello. Trabajó como un condenado, expandió la estancia, compró más ganado, construyó cercas mejores que las de todos los demás, demostró que podía prosperar solo, pero era una prosperidad vacía, una conquista sin sabor, porque al final del día regresaba a casa sabiendo que no había nadie esperándolo, nadie a quien le importara si le había ido bien o mal. Pasó 3 años enteros en esa rutina, convencido de que había aprendido la lección, de que el amor era una ilusión para tontos, de que era mejor estar solo que arriesgarse a ser traicionado de nuevo, hasta aquel día, hasta encontrar a Isabel y Joaquín en aquella casa abandonada, olvidados por el mundo, necesitando exactamente el tipo de ayuda que solo quien ya ha sido abandonado sabe dar correctamente. Fue Isabel quien lo sacó de sus pensamientos. Apareció en la galería trayendo una taza de café caliente, envuelta en un viejo chal que él reconoció como una manta que había dejado colgada en el cuarto de herramientas. «Pensé que tenía frío», dijo en voz baja, extendiendo la taza. Esteban la aceptó y por primera vez en días se quedaron uno al lado del otro en silencio. Pero era un silencio diferente, más ligero, como si estuvieran empezando a acostumbrarse a la presencia del otro. «Su hijo tiene suerte de tener una madre como usted», dijo de repente, sin saber bien de dónde venía aquella valentía para hablar. Ella rió, pero era una risa triste, sin alegría verdadera. «¿Suerte?», repitió con amargura en la voz. «No sé, don Esteban. Si él tuviera verdadera suerte no estaría aquí. Estaría con su padre aún vivo en una casa de verdad, sin pasar hambre en el camino». Esteban frunció el ceño. «¿Su padre murió?». Isabel respiró hondo, apretando el chal alrededor de sus hombros, como si aquello pudiera protegerla de los malos recuerdos. «Murió hace 4 meses. Fue de repente, una fiebre que vino fuerte, y se lo llevó en menos de una semana. Mi esposo, Miguel, era arriero. Vivía en el camino llevando mercancías de un lugar a otro. No era un hombre rico, pero era trabajador, honesto. Vivíamos en una casita alquilada cerca del puesto de arrieros. Cuando él murió, su hermano, Benito, apareció diciendo que nos cuidaría, que no teníamos que preocuparnos por nada. Ella se detuvo, la voz temblándole un poco. Parecía bondad en ese momento, pero no lo era. Esteban se giró hacia ella, prestando atención a cada palabra. ¿Qué hizo él? Isabel miró al suelo, sus manos nerviosas jugando con la punta del chal. Dijo que tenía un lugar seguro para que nos quedáramos, mientras resolvía lo de la herencia. Que Miguel había dejado unas tierras pequeñas, pero que necesitaba tiempo para arreglar los papeles. Me trajo hasta aquella casa abandonada. Dijo que era propiedad de la familia, que nadie nos molestaría allí,
que volvería en 2 semanas con todo resuelto. Solo que nunca regresó. Las 2 semanas se convirtieron en 3, luego en 4. La comida que dejó se acabó. Intenté salir a buscar ayuda, pero ni siquiera sabía dónde estaba exactamente. La casa está demasiado lejos de todo. Me quedé esperando, hasta que me di cuenta de la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Esteban, sintiendo ya la rabia crecer en su pecho. Isabel lo miró con ojos llorosos. Que me dejó allí a propósito, que nunca tuvo intención de volver, que me escondió en aquel fin del mundo para que yo desapareciera, para que nadie supiera de mí, para que él se quedara con todo lo que era de mi esposo, sin tener que dividir con la viuda y el hijo. Su voz se quebró al final. Fui olvidada, don Esteban, literalmente olvidada, abandonada allí como si no valiera nada, como si pudiera morir y nadie me extrañaría. Esteban sintió la sangre hervir en sus venas. Sus puños se cerraron solos. «Ese tal Benito, ¿dónde vive?» Isabel negó con la cabeza. «No sé si sirve de algo saberlo. Es un hombre influyente en su región, tiene amigos poderosos, conoce al juez, al comisario. ¿Quién le creería a la palabra de una viuda contra la suya? No tengo nada, no tengo papeles, no tengo pruebas de nada. Es su palabra contra la mía, y todos saben quién gana en ese tipo de disputas». Esteban permaneció en silencio por un largo tiempo, digiriendo cada palabra, sintiendo una extraña mezcla de rabia y algo parecido a un reconocimiento. Él conocía bien lo que era ser tratado como si no valiera nada, ser descartado, ser dejado atrás. Florencia y Ramiro habían hecho una versión diferente de lo mismo con él. «¿Tiene papeles de matrimonio?», preguntó. «¿Un registro de que usted estaba casada con ese Miguel?». Isabel asintió. «Sí, tengo. Lo guardé en el bulto de ropa. Pensé que podría necesitarlo algún día». Esteban asintió. «Entonces tiene pruebas. Y si su esposo dejó tierras, existe un registro de eso también. Un papel de compra, una escritura, algo». Isabel lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Miguel siempre decía que había guardado unos papeles importantes con el escribano del pueblo. «Pero ¿cómo voy a buscar eso, don Esteban? Apenas puedo caminar bien con esta barriga. No tengo dinero para pagar un abogado. No tengo a nadie que pueda ayudarme contra un hombre poderoso». Esteban la miró, vio el verdadero desamparo en sus ojos y tomó una decisión sin pensarlo mucho. «Usted tiene». «Sí, tiene. Yo...». Isabel abrió los ojos. «¿Usted? Pero ¿por qué haría eso, señor? Ni siquiera me conoce bien». Esteban se encogió de hombros tratando de parecer más casual de lo que realmente se sentía. «Porque es lo correcto, y porque odio a la gente que se aprovecha de quien está en desventaja. Si ese Benito pensó que podía tirarlos a usted y al niño como si fueran basura, descubrirá que estaba equivocado. Iremos tras esos papeles, probaremos que usted es la viuda legítima y nos aseguraremos de que reciba lo que le corresponde por derecho a usted y a su hijo». Isabel comenzó a llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de no estar más sola contra el mundo. «No sé cómo agradecerle», susurró. «No necesita agradecer», respondió Esteban, «solo necesita confiar». Ella lo miró, realmente lo miró, como si lo estuviera viendo por primera vez de verdad, y dijo en voz baja, «Confío». Y en ese momento algo cambió entre ellos. No era amor aún, era demasiado pronto para llamarlo así, pero era el comienzo de algo. Era una semilla siendo plantada en tierra fértil. Era el reconocimiento de que quizás, solo quizás, 2 corazones heridos podían sanar lado a lado. Los días siguientes trajeron una nueva rutina que se fue ajustando poco a poco, como una prenda que se amolda al cuerpo con el uso. Isabel asumió la cocina por voluntad propia, y la comida que salía de allí tenía el sabor de un condimento esmerado, de alguien que cocina con ganas de complacer. Joaquín comenzó a soltarse, primero solo observando a Esteban de lejos mientras trabajaba, luego acercándose despacio, curioso. Fue una mañana de sábado que Esteban estaba en el corral, cuidando los caballos, cuando Joaquín apareció en la cerca, observando todo con ojos muy abiertos de fascinación.
Esteban fingió no verlo por un tiempo. Continuó cepillando el caballo bayo que usaba para el trabajo, conversando en voz baja con el animal, como siempre hacía cuando estaba solo. El niño permaneció allí parado por un largo tiempo, solo mirando, hasta que finalmente reunió valor. ¿Puedo acercarme? La voz salió muy bajita, casi un susurro. Esteban detuvo lo que estaba haciendo, se giró despacio. Puedes, solo ve con calma. No hagas movimientos bruscos que el caballo se asusta fácil. Joaquín entró al corral con pasos lentos, los ojos fijos en el animal grande que lo miraba de vuelta con curiosidad. Esteban le extendió el cepillo. ¿Quieres ayudar? El niño tomó el cepillo con reverencia, como quien toma un objeto sagrado, y comenzó a pasarlo por el pelo del caballo con extremo cuidado. El animal se relajó, aprobando el cariño. Esteban observaba de reojo, viendo la pequeña sonrisa que nacía en el rostro del niño, aquel encanto de niño descubriendo algo nuevo. ¿Tu padre te enseñó a tratar con caballos?, preguntó Esteban sin pensar. Joaquín se detuvo al instante, la sonrisa desapareció. Negó con la cabeza despacio. Mi padre vivía en el camino. Nunca tenía tiempo para esas cosas. Cuando estaba en casa, estaba demasiado cansado o demasiado ocupado. Siempre quise aprender, pero nunca aprendí. La voz del niño salió cargada de tristeza guardada, de esas penas de infancia que uno lleva sin saber que las lleva. Esteban sintió el pecho oprimirse, reconociendo allí un dolor parecido al suyo. Tu padre te debía amar, dijo con voz firme pero gentil, solo que a veces los hombres no saben demostrarlo bien. Trabajan tanto pensando que están haciendo lo mejor para la familia y olvidan que lo mejor es estar presente. Joaquín lo miró con ojos brillantes y húmedos. ¿Usted cree? Esteban asintió. Sí, creo. Y mira, yo no puedo cambiar el pasado. No puedo traer a tu padre de vuelta. Pero mientras estés aquí, yo puedo enseñarte lo que sé. Si quieres aprender, claro. Los ojos del niño se abrieron de par en par. ¿Usted haría eso? ¿Me enseñaría de verdad? Sí, Esteban confirmó. Y no es un favor, no es lástima, es porque creo que todo niño debería saber tratar con caballos, con la tierra, con las cosas del campo. Es parte de crecer, de convertirse en un hombre de verdad. Joaquín soltó el cepillo y, sin previo aviso, abrazó a Esteban con fuerza. Esteban, sorprendido, sintió el pequeño cuerpo de Joaquín aferrarse a él con una fuerza inesperada. El abrazo, torpe y sincero, fue como un torrente que derribó las últimas barreras de su corazón. Por un instante, el peso de los años de soledad se disipó, reemplazado por una calidez que no recordaba haber sentido. Devolvió el abrazo con una ternura que le era ajena, palmeando la espalda del niño. Así es, Joaquín, te enseñaré todo lo que sé. El niño se separó con los ojos aún húmedos, pero ahora con un brillo de esperanza que Esteban no había visto antes. Desde ese día, Joaquín se convirtió en su sombra. Lo seguía por la estancia, observando cada tarea, haciendo preguntas, absorbiendo cada lección. Esteban le enseñó a ensillar un caballo, a reconocer las huellas del ganado, a sembrar y a cosechar. El niño, con una avidez sorprendente, aprendía con rapidez, y en cada pequeña victoria, Esteban sentía que una parte de sí mismo, que creía muerta, volvía a la vida. Mientras tanto, la presencia de Isabel también transformaba la estancia, no solo con la comida casera y el orden que imponía, sino con una serenidad que poco a poco iba calando en el ambiente. Esteban se encontró compartiendo con ella no solo las comidas, sino también las preocupaciones del día, los planes para el futuro de la estancia. Hablaban de las cosechas, del ganado, del clima impredecible de la Patagonia, y en esas conversaciones, una conexión más profunda se tejía entre ellos. La desconfianza inicial de la comunidad hacia los forasteros también comenzó a ceder. Isabel, con su trabajo incansable y su discreta amabilidad, empezó a ganarse el respeto de los pocos vecinos que se acercaban a la estancia. Esteban, por su parte, al presentarla como la viuda de Miguel y la madre de Joaquín, y al defender su derecho a las tierras, les dio una legitimidad que la gente del campo valoraba. La historia de su abandono, contada con la prudencia necesaria, generó empatía,
y la gente comenzó a ver en Isabel no a una intrusa, sino a una mujer fuerte que había sufrido y merecía una oportunidad. Llegó el momento de la confrontación con Benito. Esteban reunió los documentos que Isabel había guardado con celo y se preparó para el viaje a la ciudad donde residía el cuñado. Su intención era clara: enfrentarlo, exigirle que hiciera lo correcto y, si fuera necesario, acudir a la justicia. Isabel se sintió aterrorizada cuando él le comunicó su plan. «Don Esteban, no es necesario que haga esto», dijo con voz temblorosa. «No quiero que se meta en problemas por mi culpa. Ese hombre es peligroso, tiene secuaces, podría hacerle daño». Pero Esteban tomó sus manos con firmeza, mirándola a los ojos con determinación. «Isabel, escuche bien lo que le voy a decir. Usted no es un problema. Usted y Joaquín son familia ahora, aunque aún no sea en los papeles. Y a la familia se la protege, se lucha por ella sin importar el riesgo. Esas tierras son de su hijo, son su futuro. Nadie tiene derecho a robarle eso y yo no lo permitiré». La palabra familia resonó en el aire entre ellos, cargada de un nuevo significado. Isabel sintió que las lágrimas subían, pero no eran lágrimas de miedo, sino de gratitud, mezcladas con algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. «Usted es un hombre demasiado bueno, don Esteban, demasiado bueno para mí». Él negó con la cabeza. «No soy bueno, Isabel. Soy solo alguien que sabe lo que es ser dejado atrás y no quiere ver que eso le suceda a nadie más». Ella lo miró de una manera diferente, viendo no solo al hombre que la había acogido, sino al hombre en su totalidad, con sus heridas, sus fortalezas, su bondad oculta tras una dura coraza, y percibió que estaba empezando a sentir algo que no sentía hacía tiempo. No era solo gratitud, era un respeto profundo, era admiración, era el inicio de un amor verdadero, naciendo despacio, pero con firmeza. Esteban partió un lunes por la mañana temprano, montado en el caballo bayo, llevando los documentos en una carpeta de cuero bien cerrada. Isabel y Joaquín se quedaron en la galería viéndolo alejarse, y el niño tomó la mano de su madre con fuerza. «Él vuelve, ¿verdad, mamá?», preguntó con voz preocupada. Isabel apretó la mano de su hijo. «Sí, vuelve. Lo prometió y un hombre de palabra no rompe su promesa». El viaje era largo, 2 días de cabalgata hasta la ciudad. Esteban se detuvo a dormir en una posada en el camino. Comió poco, pensó mucho. Pensaba en Isabel, en su valentía para seguir adelante a pesar de todo. Pensaba en Joaquín, en la forma en que el niño lo había abrazado aquel día en el corral. Pensaba en la criatura que aún iba a nacer, que merecía venir al mundo con un futuro asegurado. Al llegar a la ciudad, Esteban se dirigió primero al registro civil, donde confirmó todos los detalles con el escribano local. Luego fue en busca de Benito. Lo encontró en la Casa Grande, en el centro, una construcción imponente que claramente indicaba la posición de un hombre de fortuna. Golpeó la puerta y cuando el sirviente acudió, dijo con voz firme: «Vengo a hablar con el señor Benito sobre un asunto de herencia de la viuda de Miguel. Es urgente». El sirviente fue a avisar, regresó unos minutos después y condujo a Esteban a una oficina en la parte trasera. Benito estaba sentado detrás de un escritorio de jacarandá, un hombre corpulento de unos 50 años, bigote bien cuidado, ropa costosa y una mirada fría de quien estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. «¿Quién es usted y qué desea?», preguntó Benito sin levantarse, sin ofrecer asiento. Esteban permaneció de pie, sombrero en mano, pero con una postura erguida sin mostrar intimidación. «Mi nombre es Esteban. Estoy aquí representando a Isabel, viuda de su hermano Miguel. Vengo a cobrar lo que usted prometió y no cumplió». El rostro de Benito se enrojece al instante. «¿Cómo se atreve a entrar en mi casa haciendo acusaciones? ¿Qué Isabel es esa? No conozco a ninguna Isabel». Esteban dio un paso adelante, colocando la carpeta de cuero sobre el escritorio con firmeza. «Usted la conoce. Es la mujer que usted dejó abandonada en una casa vieja hace más de 2 meses, embarazada y con un niño, después de prometer que la cuidaría y resolvería la herencia». Benito se levantó bruscamente, la silla rechinando. «Cuidado con sus palabras, muchacho. Está hablando con un hombre importante.
Yo no abandoné a nadie. Esa mujer desapareció por voluntad propia. No quiso mi ayuda. Esteban mantuvo la voz tranquila, pero cortante como un cuchillo afilado. Mentira. Usted la escondió a propósito para quedarse con las tierras que eran de Miguel, pero las tierras son de la viuda y de su hijo por derecho. Todo está registrado en el catastro y yo tengo los papeles aquí. Usted tiene dos opciones. O transfiere las tierras a su nombre de buena voluntad, o yo llevo esto al juez, y todo el mundo en la ciudad sabrá qué clase de hombre es usted. Benito soltó una risa seca, sin humor. ¿Cree que un juez le creerá a usted? Tengo amigos, tengo influencia. Nadie escuchará a un simple estanciero defendiendo a una mujercita sin importancia. Esteban se inclinó sobre el escritorio, sus ojos duros, fijos en los de Benito. Quizás usted tenga amigos, pero yo tengo la ley de mi lado y tengo algo que usted no tiene: decencia. Usted va a transferir esas tierras y lo hará hoy mismo, porque si no lo hace, le garantizo que la historia se correrá. Todos sabrán que usted robó a su propio sobrino huérfano. Verá cómo sus amigos importantes seguirán siendo amigos cuando se enteren de esto. Los dos se quedaron mirándose por un largo tiempo, la tensión llenando el aire. Finalmente, Benito bufó irritado y se sentó de nuevo. Está bien, no quiero problemas. Firmaré los papeles, pero esa mujer nunca más podrá aparecer frente a mí. ¿Entendido? Y usted tampoco. Esteban asintió. Puede estar tranquilo. Ella no quiere nada con usted, solo quiere lo que es suyo. Benito llamó a su escribano particular, le ordenó preparar la escritura de transferencia, firmó con rabia mal contenida, selló los documentos. Esteban tomó todo, revisó cada página y lo guardó con cuidado en la carpeta. Antes de salir se giró y dijo: «Usted debería sentir vergüenza, abandonar a su cuñada embarazada, intentar robar la herencia de su sobrino. Su hermano debe estar revolviéndose en su tumba». Salió sin esperar respuesta. Montó en su caballo y partió de regreso a casa, con el corazón más ligero que a la ida. El viaje de vuelta pareció más rápido, aunque la distancia era la misma. Esteban apenas podía esperar para ver el rostro de Isabel cuando le mostrara los papeles, cuando le contara que lo había logrado, que las tierras eran suyas ahora, que su hijo tenía un futuro asegurado. Llegó a la estancia al final de la tarde del tercer día, cansado, pero satisfecho. Pero cuando entró al patio, encontró todo diferente de lo que esperaba. La casa mostraba un movimiento extraño, la puerta abierta, una luz encendida en pleno día. Joaquín estaba sentado en los escalones de la galería, con el rostro pálido de preocupación, y cuando vio a Esteban corrió hacia él. «¡Don Esteban!», gritó el niño con voz desesperada. «Mi mamá, ella tiene dolor. Creo que el bebé va a nacer». Esteban sintió el corazón acelerarse. Bajó del caballo de un salto, ató las riendas rápidamente y entró corriendo en la casa. Encontró a Isabel acostada en la cama de la habitación, el rostro sudoroso, las manos apretando la sábana con fuerza, gimiendo bajito entre una contracción y otra. Doña Carmen, la partera de la región que vivía a 1 hora de distancia, estaba a su lado preparando paños limpios y agua caliente. «Llegó a tiempo», dijo la anciana, sin apartar la vista de la paciente. «El bebé viene, no tardará mucho ahora». Esteban se quedó parado en la puerta, sin saber si entrar o salir, si quedarse o irse. Isabel giró la cabeza, lo vio allí y extendió su mano temblorosa hacia él. «Esteban», lo llamó con voz débil, «quédese, por favor, no me deje sola». Él entró sin pensarlo 2 veces. Tomó su mano, se sentó en el borde de la cama. «Estoy aquí», dijo con voz ronca de emoción. «No me iré a ninguna parte». Y se quedó allí sosteniendo su mano mientras las contracciones iban y venían, mientras la partera daba instrucciones, mientras Isabel gritaba de dolor y de esfuerzo. Esteban nunca había visto un parto antes, nunca había estado tan cerca de un momento así, tan intenso, tan real, tan aterrador y hermoso al mismo tiempo. Y, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo unas pocas horas, el llanto estridente de un recién nacido llenó la habitación. Doña Carmen levantó al bebé, lo limpió con un paño suave y sonrió satisfecha.
Es una niña, sana, con pulmones fuertes. Felicidades, madre. Isabel se desplomó en la cama, llorando de alivio y de alegría, y Esteban sintió algo explotar dentro de su pecho. Era emoción pura. Era la alegría que ni siquiera sabía que podía sentir. Era gratitud por estar allí, por haber sido parte de aquello de alguna manera. La partera envolvió a la niña en una manta limpia y se la entregó a Isabel, quien la aseguró contra su pecho con infinito cuidado, mirando aquel rostro rojizo y arrugado como si estuviera viendo un milagro. Esteban se quedó allí parado, observando aquella escena, madre e hija encontrándose por primera vez, y sintió que las lágrimas humedecían sus propios ojos sin poder contenerlas. Isabel lo miró, vio las lágrimas y sonrió a través del cansancio. ¿Quiere cargarla?, preguntó en voz baja. Él dudó, con miedo de romper algo tan pequeño y frágil, pero Isabel insistió y con extremo cuidado él tomó a la niña en sus brazos, sintiendo el peso ligero, el calor suave, aquel olor a vida nueva que nunca había sentido antes. Miró aquel rostro, los ojitos cerrados, las manitas minúsculas, y supo en ese momento que estaba perdido. Se había enamorado no solo de Isabel, sino de toda la familia. Se había convertido en padre sin haberse convertido en esposo. Había asumido una responsabilidad que nadie le había pedido, pero que él quería llevar porque finalmente tenía sentido. Doña Carmen terminó de cuidar a Isabel, limpió todo, dejó instrucciones y se fue, prometiendo regresar al día siguiente para ver cómo estaban. Joaquín entró en la habitación después de que la partera se fue, se acercó a la cama despacio, curioso y asustado al mismo tiempo, miró a su hermanita nueva, tocó su rostro con cuidado y sonrió con esa timidez suya. «Es pequeña», dijo admirado. «Sí», respondió Esteban, «pero crecerá fuerte y tú serás el hermano mayor. Tendrás que cuidarla, enseñarle cosas, protegerla». Joaquín asintió serio, asumiendo ya la nueva responsabilidad con orgullo. Aquella noche, después de que Joaquín se fue a dormir a su habitación y la niña finalmente se durmió después de mamar, Esteban se quedó sentado en una silla al lado de la cama de Isabel, velando el sueño de ambas. Isabel se despertó en medio de la madrugada, lo vio allí y sonrió débilmente. «No necesita quedarse ahí, don Esteban. Debe estar cansado del viaje». Él negó con la cabeza. «Estoy bien aquí. Solo quiero asegurarme de que ustedes estén bien». Ella extendió la mano y él la tomó, entrelazando los dedos. «¿Lo consiguió?», preguntó. «¿Consiguió los papeles?». Esteban sonrió. «Sí, lo conseguí. Las tierras son suyas ahora. Todo registrado, todo en orden. Su hijo tiene un futuro asegurado». Isabel cerró los ojos, las lágrimas corriendo silenciosas. «No sé qué hice para merecer que usted apareciera en mi vida». Esteban apretó su mano con cariño. «Quizás no necesitemos merecerlo. Quizás el destino solo coloca a las personas correctas en el camino de las otras en el momento justo». Ella abrió los ojos, lo miró con una intensidad nueva. «Esteban, necesito decirle algo». «Diga». «No soy buena con las palabras bonitas, pero necesito que sepa. Usted no es solo el hombre que nos acogió. Usted se ha convertido en familia, en la persona más importante de mi vida. Y sé que es pronto. Sé que puede parecer una locura, pero necesito decirlo. Me estoy enamorando de usted, no por gratitud, no por dependencia, sino de verdad. Por el hombre que es, por la forma en que trata a mi hijo, por la bondad que esconde detrás de esa dura coraza». Esteban sintió la garganta oprimirse, el corazón latiendo desacompasado. «Isabel, no soy un hombre fácil. Tengo un pasado complicado. Tengo heridas que aún duelen. Fui traicionado, fui dejado atrás y juré que nunca más dejaría entrar a nadie. Pero usted», respiró hondo, «usted y estos niños, ustedes entraron de una manera que ni siquiera percibí. Y ahora no puedo imaginar esta casa sin ustedes. No puedo imaginar mi vida sin ustedes. No sé si esto es amor como el de los libros, pero sé que es lo más cerca que he estado de sentirlo de verdad». Isabel sonrió a través de las lágrimas. «Entonces aprenderemos juntos. Aprenderemos a confiar de nuevo, a amar de nuevo, a construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue».
Él se inclinó, besó su frente con ternura, en un gesto que era una promesa silenciosa. «Aprenderemos», asintió. «Despacio, pero aprenderemos». Y se quedaron así, manos entrelazadas en el silencio de la madrugada, mientras la niña dormía en la cuna improvisada al lado de la cama. No eran declaraciones dramáticas, no eran promesas imposibles. Eran dos personas heridas, reconociendo una en la otra la posibilidad de un nuevo comienzo, de sanación, de un amor construido, no en la pasión desbordada, sino en la elección diaria de estar juntos, de cuidar, de permanecer. Los días siguientes trajeron un nuevo ritmo a la casa. Esteban enseñó a Joaquín a cambiar pañales de tela, ambos riendo de su propia torpeza. Isabel fue recuperando fuerzas poco a poco, amamantando a la niña que recibió el nombre de Sofía. La rutina se ajustó de nuevo, ahora con más gente, más ruido, más vida. Esteban seguía trabajando en el campo, pero regresaba a casa más temprano, ansioso por ver cómo estaban todos. Ayudaba a arrullar a Sofía cuando lloraba por la noche, aunque no supiera bien cómo hacerlo. Enseñaba a Joaquín a leer usando la vieja Biblia que había heredado de su madre. Conversaba con Isabel sobre planes para el futuro, sobre cómo cuidarían las tierras que ahora eran suyas, sobre cómo criarían a esos niños para que fueran personas de bien. Y poco a poco, sin que nadie lo declarara oficialmente, sin ceremonias ni papeles firmados aún, se fueron convirtiendo en una verdadera familia. No una familia de sangre, sino una familia de elección, que muchas veces es más fuerte, más verdadera, más duradera. Una noche, 2 semanas después del nacimiento de Sofía, Esteban estaba sentado en la galería fumando su cigarrillo cuando Isabel se sentó a su lado. Permanecieron en silencio por un tiempo, escuchando el canto de los grillos, sintiendo la brisa cálida de la noche. Finalmente, ella habló. «Esteban, estaba pensando... ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre el futuro. Ya no quiero ser solo la mujer que usted acogió por piedad. No quiero que los niños crezcan sin saber bien cuál es su lugar aquí». Él se giró hacia ella. «¿Cuál es su lugar? Es aquí, Isabel. Siempre lo fue desde el primer día». Ella negó con la cabeza. «Pero quiero que sea oficial. Quiero que sea real. Quiero casarme con usted, si usted quiere. No por protección, no por necesidad, sino porque lo amo y quiero construir una vida a su lado de verdad». Esteban permaneció en silencio por un tiempo, absorbiendo aquellas palabras, sintiendo que algo se completaba dentro de él. Luego sonrió, esa rara sonrisa suya que transformaba todo su rostro. «Yo también quiero, Isabel. Quiero casarme con usted. Quiero ser padre de estos niños de verdad. Quiero que todo el mundo sepa que ustedes son mi familia». Ella rió, esa risa ligera de quien finalmente era feliz de verdad. «Entonces está decidido. Nos casamos». Esteban la atrajo hacia sí, la abrazó con fuerza, sintiendo su corazón finalmente en paz. «Está decidido». Y así, bajo el cielo estrellado, con la casa llena de vida detrás de ellos, y un futuro incierto, pero lleno de esperanza por delante, 2 corazones heridos decidieron sanar juntos, construyendo sobre las cenizas del pasado un presente digno y un futuro que valía la pena vivir. El matrimonio se celebró un domingo de cielo despejado, 3 meses después del nacimiento de Sofía. No fue una ceremonia grande ni lujosa, fue como ambos querían, sencilla, pero verdadera. El sacerdote de la parroquia más cercana acudió a la estancia, bendijo la unión en la propia galería de la casa, con media docena de vecinos como testigos. Isabel usó un vestido blanco sencillo que ella misma cosió en las noches de insomnio mientras amamantaba a la niña. Esteban vistió el traje que guardaba hacía años en el fondo del armario, planchado con esmero. Joaquín sostenía a Sofía en brazos, serio y orgulloso de la responsabilidad de cuidar a su hermanita durante la ceremonia. Cuando el sacerdote preguntó si Esteban aceptaba a Isabel como esposa, él respondió con voz firme, que resonó en el silencio de la mañana: «Acepto, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida». Cuando llegó el turno de Isabel, ella lo miró con ojos brillantes de lágrimas felices. «Acepto y agradezco a Dios todos los días por haberlo puesto en mi camino
cuando más lo necesitaba. El sacerdote los declaró marido y mujer, y esta vez, a diferencia de aquella primera noche cuando Esteban solo besó su frente, él la besó de verdad. Un beso que sellaba no solo el compromiso, sino el amor que había crecido despacio, pero con firmeza entre ellos. Los vecinos aplaudieron, los pocos que estaban allí, pero que aplaudieron con sinceridad verdadera. Después hubo un almuerzo abundante en la mesa grande, comida que Isabel y las vecinas habían preparado desde temprano, risas sueltas, historias contadas, música de guitarra que alguien trajo. Y por primera vez en tantos años, la casa de Esteban estaba realmente llena, no de muebles u objetos caros, sino de gente, de alegría, de vida sucediendo en cada rincón. Cuando la tarde comenzó a caer y los invitados se fueron, Esteban e Isabel se quedaron en la galería viendo el sol descender lentamente, tiñéndolo todo de dorado. Joaquín jugaba en el patio con Sofía, acostada en una manta a su lado. Era una escena tan común, tan sencilla, pero que significaba todo lo que realmente importaba. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Esteban, suspiró satisfecha. «Somos familia ahora, de verdad. Siempre lo fuimos», él respondió en voz baja. «Solo oficializamos lo que ya existía». Y era verdad. El papel no había cambiado nada de lo que ya sentían. Solo había dado un nombre oficial a lo que construyeron juntos desde aquel día en que él encontró a los dos en la casa abandonada. Los años que siguieron fueron de trabajo duro pero gratificante. Esteban enseñó a Isabel a administrar las tierras que ahora eran suyas y descubrió que ella tenía un talento natural para los negocios. Sabía cuándo vender, cuándo retener, cuándo invertir en mejoras. Juntos hicieron prosperar ambas propiedades, la suya y la de ella, trabajando como verdaderos socios, además de marido y mujer. Joaquín creció fuerte y decidido, convirtiéndose en un joven trabajador que se levantaba antes que su padre para ayudar en las labores del campo. Esteban le enseñó todo lo que sabía sobre la tierra, sobre el ganado, sobre ser un hombre de palabra y, lo más importante, le enseñó siendo un ejemplo, mostrando cada día lo que significaba ser un padre presente, un esposo dedicado, una persona decente. El niño que sostenía una ramita como espada se convirtió en el hombre que sostenía su palabra como honor. Sofía creció sana y alegre, con rizos oscuros, siempre despeinados, y una risa fácil que iluminaba cualquier ambiente. Llamaba a Esteban papá desde que empezó a hablar, y él nunca la corrigió. Nunca explicó que no era su padre de sangre, porque era padre de todas las formas que realmente importaban. 5 años después del matrimonio, Isabel volvió a quedar embarazada. Esta vez no había miedo, no había incertidumbre, solo la alegría pura de traer al mundo un hijo de su unión. Nació un niño que recibió el nombre de Martín en honor al padre de Esteban, a quien él nunca conoció bien. Y 3 años después llegó otra niña, Lucía, completando la familia. La mesa, que un día solo tuvo un plato solitario, ahora necesitaba ser extendida para que cupieran todos. Las paredes que resonaban vacías ahora vibraban con el ruido de niños corriendo, de peleas tontas entre hermanos, de risas que llenaban cada habitación. Esteban envejeció trabajando, pero era un cansancio bueno, de quien sabía para qué servía cada gota de sudor. Los hilos blancos fueron apoderándose de su cabello. Las arrugas se profundizaban en su rostro curtido por el sol. Las manos se volvían más retorcidas por la artritis que venía con la edad, pero sus ojos seguían vivos. La sonrisa seguía apareciendo con más frecuencia que antes. Y el corazón, aquel corazón que él había cerrado después de la traición de Florencia, estaba abierto de nuevo, lleno de amor por aquella familia que eligió y que lo eligió a él. Isabel envejeció a su lado, sus cabellos encaneciendo, su cuerpo cansándose más rápido, pero su fuerza interior permaneciendo firme. Ella era el cimiento de aquella familia, la que mantenía todo funcionando, la que cuidaba de todos con una dedicación que nunca flaqueaba. Joaquín se casó a los 22 años con una buena muchacha de la estancia vecina, trajo a su esposa a vivir cerca, construyó su propia casa, pero siguió trabajando junto a su padre. Pronto llegaron los nietos, primero uno, luego otro, luego 2 más. La familia se expandió.
Los domingos se convirtieron en grandes reuniones con todos juntos, la mesa cada vez más llena, la alegría cada vez mayor. Esteban veía todo aquello y agradecía. Agradecía todos los días por no haber echado a Isabel aquel día, por haber abierto su corazón a pesar del miedo, por haber aprendido que la familia no es solo sangre, es una elección diaria de estar juntos. Pero el tiempo, que no perdona a nadie, comenzó a cobrar su precio. Esteban superó los 60 años y el cuerpo que siempre había sido fuerte comenzó a dar señales de verdadero cansancio. Primero fue el dolor de espalda que ya no desaparecía, luego la falta de aire al subir una cuesta, después la tos que insistía en no irse. Isabel lo obligó a ir al médico del pueblo, un hombre ya mayor también, que lo examinó y negó con la cabeza con pesar. «Es el cuerpo pidiendo descanso después de tanto trabajo», dijo con honestidad. «No hay mucho que hacer, además de ir con calma, ahorrar fuerzas, aprovechar el tiempo que aún le queda». Esteban intentó seguir trabajando como antes, pero las fuerzas se iban lentamente, como una marea que se retira sin retorno. Tuvo que pasar las riendas de la estancia a Joaquín, que ya era un hombre hecho y capaz. Fue duro aceptar, duro admitir que ya no podía hacerlo todo solo. Pero Isabel tomaba su mano y le decía con cariño: «Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Construiste estas tierras, criaste a estos niños, diste un ejemplo de vida a todo el mundo. Ahora deja que los demás te cuiden como tú nos cuidaste a nosotros». Y él, medio a regañadientes pero reconociendo la verdad, aceptó sentarse más en la galería y trabajar menos en el campo. Fue una tarde de otoño, con las hojas comenzando a caer y el viento trayendo ese frío fino que anuncia el cambio de estación, que Esteban sintió el pecho oprimirse de una manera diferente. Estaba en la mecedora que él mismo había hecho años atrás, viendo a sus nietos jugar en el patio cuando el dolor vino fuerte, quitándole el aliento por completo. Isabel estaba en la cocina, oyó el ruido extraño, lo dejó todo y corrió. «¡Siéntese!», exclamó aterrorizada, arrodillándose frente a él. Él tomó su mano con la fuerza que aún le quedaba. «Creo que ha llegado mi hora, mi amor», ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo. «No diga eso, no lo diga». Pero él sonrió, esa sonrisa cansada pero en paz. «No tengo miedo, Isabel. Viví más de lo que merecía, fui más feliz de lo que imaginaba posible». Llamaron al médico a toda prisa, pero todos sabían que no había mucho que hacer. El corazón de Esteban, que había latido fuerte durante tantos años, estaba agotado por completo. En los días siguientes, toda la familia se reunió. Joaquín regresó con su esposa y sus hijos. Sofía vino de la ciudad donde vivía con su esposo. Martín y Lucía, ya jóvenes, se quedaron pegados a su padre. La casa se llenó de gente, de llanto contenido, de oraciones susurradas, de amor palpable en cada rincón. Esteban pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, despertando de vez en cuando para sonreír a alguien, para apretar una mano, para murmurar una palabra de cariño. Una mañana clara, con el sol naciendo dorado y los pájaros cantando afuera, él despertó más lúcido que en los últimos días. Pidió que todos se acercaran. Isabel se sentó en el borde de la cama, sosteniendo su mano, rodeada por sus hijos y nietos. Esteban miró cada rostro, grabándolos en su memoria, y comenzó a hablar con voz débil, pero firme. «Quiero que sepan algo importante. Pasé años de mi vida creyendo que no valía nada, que había sido dejado atrás porque no servía. Construí todo esto aquí, tratando de probar mi valor a fantasmas que ya ni les importaba». Respiró hondo, juntando fuerzas, pero fue solo cuando dejé de intentar probar y comencé a amar que entendí de verdad. El valor de un hombre no está en el tamaño de la tierra que posee, ni en la cantidad de ganado, ni en cuánto dinero acumula. Está en la familia que cuida, en el amor que siembra, en las vidas que toca. Y yo fui rico, muy rico, no de oro, sino de ustedes. Miró a Isabel con ternura infinita. «Usted me salvó, mi amor, cuando apareció en aquella casa escondida, asustada, creyendo que yo la echaría. Usted no sabía que era usted quien me estaba rescatando. Gracias por haber aceptado a este viejo terco. Gracias por cada día a su lado». Miró a Joaquín, ya un hombre maduro con barba canosa comenzando,
Hijo, fuiste el primero en llamarme papá. ¿Recuerdas aquel día cuando regresábamos y lo dijiste sin pensar? Esa palabra me sanó una herida que ni siquiera sabía que aún sangraba. Gracias por haber confiado en mí. Miró a Sofía, que lloraba bajito. Mi florcita, naciste frente a mí y te sostuve en mis brazos cuando aún eras muy pequeña. Fue allí donde entendí que padre no es quien engendra, es quien cría, quien ama, quien se queda. Miró a Martín y Lucía. Ustedes dos son fruto del amor que yo creía que nunca tendría. Son la prueba de que el destino siempre tiene un plan mejor que el nuestro. Cuiden esta tierra, pero cuiden aún más unos de otros. La familia es el único tesoro que nos llevamos cuando nos vamos. La voz fue debilitándose, el cansancio venciendo. Y para todos ustedes, hijos, nietos, bisnietos que aún vendrán, les dejo un solo pedido. Cuando vean a alguien perdido, olvidado, sin a dónde ir, abran la puerta, porque así fue como todo comenzó, con una puerta abierta, con un corazón que aceptó el riesgo. Y vean lo que sucedió. Vean cuánta vida nació de aquel sí. Isabel besó su mano humedeciéndola con lágrimas. Descanse, mi amor, descanse, que ya hizo todo lo que tenía que hacer. Esteban cerró los ojos con un suspiro largo, como quien finalmente se acuesta después de un día muy largo. Su mano, aún entrelazada con la de Isabel, fue perdiendo la fuerza lentamente y así, rodeado por todos los que amaba, en una habitación llena de luz y de gente que lloraba no de desesperación, sino de gratitud, Esteban partió. Isabel se quedó sosteniendo su mano por un largo tiempo, incluso después de que el cuerpo se enfrió, incluso después de que sus hijos la llamaran suavemente para salir. Se quedó allí guardando en su memoria cada detalle de aquel rostro que amó por tantos años, agradeciendo por cada día que tuvieron juntos. El entierro fue sencillo, como él habría querido. Fue sepultado bajo el gran árbol de mango en la parte trasera de la estancia, el lugar donde más le gustaba sentarse a descansar. Isabel mandó grabar en la cruz de madera palabras que resumían quién fue. Esteban, hombre bueno que abrió la puerta cuando el mundo mandaba cerrar. Mucha gente vino del caserío, de las estancias vecinas, gente a la que él había ayudado a lo largo de los años, sin nunca cobrar nada. Cada uno tenía una historia que contar, un buen recuerdo, una prueba de que aquel hombre había pasado por la vida haciendo una verdadera diferencia. Isabel vivió 12 años más después de la muerte de Esteban. Continuó en la estancia, rodeada por sus hijos y nietos, cuidando la huerta, preparando las recetas que a él le gustaban, contando historias sobre el día en que se conocieron, sobre el matrimonio apresurado que se convirtió en amor verdadero, sobre cada pequeño milagro que construyeron juntos. Nunca se casó de nuevo. Decía que ya había tenido el amor de su vida y que sería codicia querer más. Cuando llegó su hora de partir también, pidió ser enterrada al lado de Esteban, bajo el mismo árbol de mango. Y así se hizo. Las dos cruces quedaron una al lado de la otra, testigos silenciosos de un amor que comenzó por necesidad, pero se convirtió en elección que nació del miedo, pero creció en la confianza, que fue sellado en un papel, pero vivido en el día a día con verdad. Los años pasaron, las décadas transcurrieron y la estancia continuó en manos de la familia. Joaquín asumió, luego pasó a sus hijos que pasaron a los hijos de ellos. La cadena siguió firme, inquebrantable, y muchos años después, cuando el siglo ya había cambiado y el mundo había cambiado por completo, la estancia aún estaba en pie. Ya no estaba tan aislada como antes. El camino de tierra se había convertido en asfalto. El caserío había crecido y se había convertido en una pequeña ciudad, pero la casa principal, aquella de madera que Esteban ayudó a construir, seguía preservada. La familia decidió mantenerla como estaba, como un memorial, como un recuerdo de dónde todo comenzó. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Esteban, todos se reunían allí. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, una multitud de gente que existía porque un día un hombre solitario decidió no echar a 3 personas asustadas. Joaquín, ya anciano,
con el cabello completamente blanco, pero los ojos aún vivos, era quien siempre contaba la historia a los más jóvenes. Se sentaba en la misma galería donde Esteban se sentaba, rodeado de niños curiosos, y siempre comenzaba de la misma manera. Todo comenzó cuando mi madre y yo estábamos perdidos, olvidados en una casa vieja, sin a dónde ir, y contaba cada detalle: la ramita en su mano, el miedo de su madre, la bondad del hombre que pudo haberlos echado, pero eligió acogerlos. Contaba sobre la onda, sobre aprender a montar a caballo, sobre el día en que llamó a Esteban papá sin pensar. Contaba sobre el nacimiento de Sofía, sobre la lucha por las tierras, sobre los años felices. Los niños escuchaban fascinados, haciendo preguntas, queriendo saber más, y Joaquín respondía todo con paciencia, porque sabía que aquella historia no era solo sobre el pasado, era sobre el futuro. También era sobre enseñar que la familia es una elección, que un acto de bondad puede cambiar generaciones enteras, que vale la pena abrir la puerta incluso cuando el mundo dice que hay que cerrarla. Cuando terminaba de contar, siempre había alguien preguntando: «Abuelo Joaquín, ¿usted todavía recuerda el día en que lo llamó papá por primera vez?». Y él sonreía, con los ojos humedeciéndose. «Lo recuerdo como si fuera ayer, mi hijo. Recuerdo el susto que yo mismo me llevé cuando la palabra salió, pero recuerdo aún más la forma en que él me miró después, como si yo le hubiera dado el regalo más valioso del mundo». Y era verdad. Le había dado la oportunidad de ser padre, de ser necesario, de ser amado. Le había dado un propósito a una vida que andaba vacía. En la pared de la sala, enmarcada y protegida por un cristal, aún estaba la partida de matrimonio original, amarillenta por el tiempo, pero aún legible. A los niños les gustaba mirar las firmas, imaginar cómo fue aquel día, y al lado, una fotografía antigua tomada años después del matrimonio, cuando un fotógrafo pasó por la región. En ella, Esteban e Isabel aparecen serios como era costumbre, pero si se mira con atención, se puede ver en la comisura de la boca de él una casi sonrisa y en la mano de ella posada sobre su hombro, una intimidad que la pose no logra esconder. Detrás, Joaquín, Sofía y los otros hijos. Aquella foto era más que un registro. Era la prueba de que los milagros ocurren, que los nuevos comienzos son posibles, que el amor verdadero no necesita un comienzo perfecto, solo necesita corazones dispuestos a intentarlo. Y hoy, mientras esta historia llega a ti, quiero plantearte interrogantes. ¿Cuántas bendiciones has confundido con problemas? ¿Cuántas veces alguien necesitó ayuda y pensaste primero en las complicaciones antes de considerar la oportunidad de hacer el bien? ¿Cuántas puertas has cerrado por miedo, por cansancio, por creer que ya tenías demasiados problemas propios? Esteban pudo haber echado a aquella familia. Tenía todo el derecho. Eran sus tierras, su casa, su vida. Pero él eligió diferente. Eligió ver más allá de la invasión, más allá del inconveniente, más allá de su propia soledad. Y al hacerlo, no salvó 2 vidas, salvó 3, porque él también estaba muriendo por dentro, ahogándose en silencio, en un trabajo sin sentido, en una casa vacía. Y cuando abrió aquella puerta, en realidad estaba diciendo: «Por favor, déjenme tener un propósito de nuevo, déjenme ser necesario, déjenme tener un motivo para despertar mañana». Esteban vivió años intentando probar su valor a fantasmas del pasado, pero fue solo cuando dejó de probar y comenzó a amar que descubrió quién era realmente. Su valor no estaba en las hectáreas de tierra, sino en la mesa abundante, rodeada de familia. No estaba en el tamaño del rebaño, sino en la magnitud del corazón que aún era capaz de abrirse. No estaba en vencer el pasado, sino en construir un futuro nuevo sobre las ruinas del antiguo. Y esta es una lección que a veces nos lleva toda la vida a aprender. Pasamos tanto tiempo intentando probar, impresionar, vencer, que olvidamos simplemente amar, abrir la puerta, decir a quien lo necesita: «Yo te cuidaré». Y al final, cuando la vida está terminando, no son las cercas que construimos lo que importa, son los abrazos que dimos.
No es cuánto acumulamos, es cuánto compartimos. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo repensar alguna puerta que lleva demasiado tiempo cerrada, si te trajo el recuerdo de algún nuevo comienzo en tu propia vida o de alguien que fue tu Esteban en un momento difícil, entonces ha cumplido su propósito. Porque al final de cuentas, la mayor venganza contra quien te abandonó no es el éxito material, es la felicidad construida con quien elegiste llamar familia. Es mirar hacia atrás y ver no lo que perdiste, sino lo que ganaste al abrir tu corazón de nuevo. Y si estás pasando por un momento difícil ahora, si te sientes olvidado, solo, creyendo que no hay lugar para ti, recuerda esta historia. Recuerda que Isabel estaba huyendo, escondida, embarazada, pensando que moriría olvidada, y de repente apareció un hombre, apareció una puerta abierta, apareció una oportunidad de empezar de nuevo. Recuerda que Esteban estaba vacío, construyendo patrimonio, pero muriendo de soledad, y de repente apareció una familia que lo necesitaba. El destino tiene una forma muy particular de unir a personas rotas para que se sanen juntas. Así que no te rindas, no cierres tu corazón, no te endurezcas hasta el punto de no reconocer la bendición cuando llegue, porque tu historia aún se está escribiendo, y el mejor capítulo puede estar justo ahí, esperando que tengas el valor de decir sí a lo inesperado. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo repensar alguna puerta que lleva demasiado tiempo cerrada, o si te trajo el recuerdo de alguien que fue tu Esteban en un momento difícil, te pido, suscríbete aquí en Cuentos de Viuda, deja tu me gusta y comparte con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez fuiste olvidado por quien debía cuidarte? ¿O fuiste el Esteban de alguien, la persona que apareció cuando nadie más creía? Porque al final de cuentas, la mayor venganza contra quien te abandonó no es el éxito material, es la familia que eliges construir con quienes se quedaron. Quédate con Dios y hasta la próxima historia aquí en Cuentos de Viuda.